¿Cómo están? Les habla por acá Leobaldo Chea para comenzar un ciclo de conversaciones, más que de conversaciones, de comentarios que estaríamos haciendo en este tiempo. Va a ser un ciclo de hablar más o menos de política, menos o más, pero vamos a hablar siempre políticamente incorrecto. Por eso que les doy la bienvenida y me da mucho gusto que puedan, quienes quieran ir conectándose a esta transmisión en vivo, que la estamos realizando a través de... Estamos realizándola a través de Facebook, también en mi canal de YouTube, donde pueden buscarla, y día a día, a partir de las 10 de la noche, unos 10, 15 minutos, quizás un poco más, depende si tenemos algún invitado, a alguien para hablar de estos temas, vamos a estar conversando. Tú puedes seguirme por el canal de YouTube, Leobaldo Chea, dar like, un me gusta, y activar esa campanita para avisarte cuando estemos conversando estos temas interesantes. Lo que vamos a hablar acá, lo que yo comento, es una opinión, por cierto, una opinión buscando seriamente el centro de la voluntad de Dios, pero es una opinión. El propósito es que cada uno de los que puedan ver, puedan pensar, puedan reflexionar, puedan orar al divino consejero y decidir conforme a su poderosa luz, que ilumine nuestras vidas y nuestro camino en este tiempo especial. A Él, a Dios sea la gloria, y que su pueblo pueda tener siempre la victoria. Vamos a hablar de victoria de forma políticamente incorrecta. El profeta Jeremías, quiero comentar acerca de él en el capítulo 1, en el versículo 10, hay un texto que me voy a permitir leer, dice, mira, y el versículo 9 y 10, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y antes de eso, el Señor le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Este texto es muy claro, es muy evidente. Lo que quiero decir en este día es por qué nosotros, por qué aquellos que tenemos fe, debemos hoy día estar involucrados, hablar, opinar y también, por supuesto, votar. Y es exactamente porque la Biblia, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, habla acerca del gobierno. Primero, el Señor le entrega al ser humano el gobierno de todo el mundo y, por lo tanto, el hombre tiene que aprender a administrar, a gobernar. De ahí para adelante, la historia es un relato de todo lo que ha ido pasando hasta el momento en que estamos ahora. Pero la Biblia siempre puso hombres de Dios al lado de los reyes. Siempre puso personas para orientar, para guiar. Muchos profetas que estaban dispuestos a poder ser la voz de Dios para aquel pueblo, específicamente Israel, que es la base de nuestra enseñanza a la luz de la Biblia. Ciertamente, aquellos que tenemos fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos también creer en la Biblia completa. Y la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla precisamente de formas de gobierno. Y básicamente la idea principal de la Escritura es poder instaurar en esta tierra el reino de Dios. Jeremías es uno de los profetas, pero el Señor le dice claramente a Jeremías, que tenía, dicen, alrededor de unos 20 años, cuando recibió este llamado, le dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Cómo puede un profeta estar por sobre los reyes y por sobre las naciones mismas? Le tocó a Jeremías ser profeta en un tiempo bastante complejo, porque el pueblo de Israel terminó siendo esclavo, terminó siendo cautivo por Babilonia. Entonces a Jeremías le tocó la ingrata misión de advertirle a la gente que iban a ser cautivos por Babilonia.
iban a ir al cautiverio. Entonces, ese tipo de mensaje no es un mensaje que alguien quiera recibir. Lo importante de esta enseñanza es que Jeremías debía estar al tanto de lo que estaba pasando a su alrededor. Tenía que estar en comunión con Dios, pero también con los ojos abiertos para saber qué estaba pasando a su alrededor. Lamentablemente no hicieron caso a las profecías de Jeremías y por lo mismo el pueblo de Israel sufrió lo que tuvo que sufrir en esa época. Entonces, pero de ahí para adelante, el pueblo de Israel siempre estuvo ligado a temas de gobierno. De hecho, las luchas de Jesús con los fariseos tenían que ver también con el poder que tenían los fariseos, poder político que tenían los fariseos para poder gobernar en su reducto, que era el pueblo de Israel. Entonces, no debe ser ninguna novedad para nosotros de que hay gente que quiera y que pueda y que deba. El pueblo de Dios debe involucrarse en la política. Quizás la llegada a nosotros en un trabajo misionero, principalmente desde Norteamérica, llegó una enseñanza también que nos fueron guiando a ser menos que políticos, apolíticos, no involucrarnos en estos temas que podrían significar un conflicto por el hecho de que los protestantes abogan, ¿cierto?, por la separación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto no quiere decir que la Iglesia no deba involucrarse en política. Esto quiere decir que la Iglesia debe tener muy claro el camino que debe recorrer la Iglesia como Iglesia, que tiene relevancia eterna, y el Estado, que tiene relevancia temporal. Sin embargo, el tiempo que la Iglesia está acá también tiene que relacionarse con el Estado. No hacer vínculos que comprometan los principios y los valores de la Iglesia misma, porque el Señor nos enseña. Pero sí, la Iglesia debe ser partícipe, la Iglesia debe ser, quienes pertenecen a la Iglesia deben ser personas votantes, deben ser personas opinantes. Y hoy día nos hemos dado cuenta también que no solamente hay votantes y opinantes, sino que también candidatos de todas las, digamos, para todos los cargos que hoy día se están postulando. Ahora, eso es lo que está pasando en la Iglesia. La Iglesia de alguna forma ha tomado el rol protagonista de decir nosotros tenemos derecho y vamos a dar nuestra opinión. Y en eso estamos completamente de acuerdo, aunque pareciera que la Iglesia no actúa a veces políticamente correcto, porque no es posible hacerlo cuando se habla con la verdad. Ahora bien, si bien es cierto, hemos tenido la influencia en algún momento con lo que llegamos a este tiempo, también esa influencia nos impidió por muchos años dar opinión e incluso pensar siquiera en tener algún candidato o algún cargo político. Eran muy escasos los evangélicos que postulaban algún cargo político. Eso también está cambiando. Eso también ha cambiado en este tiempo. Y por cierto, esperamos que muchos de nuestros hermanos que están postulando algún cargo político en este tiempo pueda lograr la meta y ganar los suficientes votos para poder tener un lugar y una opinión desde adentro, porque la Iglesia dejó de creer y dejó de confiar en aquellas personas que muchas veces prometieron y hoy día nos hemos dado cuenta que no cumplen sus promesas en general. Esto no quiere decir que quienes se involucren en política sean perfectos cristianos, y no quiere decir que tengan que meter la Iglesia en el Parlamento, ni tengan que meter la Iglesia en las leyes, pero sí tiene que ver con que es necesario que el mundo sepa, que Chile sepa que hay una opinión también de parte de la Iglesia, y la Iglesia tiene derecho a hacerse escuchar. Y esta es la forma en que se está haciendo. Quiero terminar este comentario de manera muy práctica. Hace unos cuantos años atrás, en el sur de nuestro país, el entonces hermano Héctor Muñoz, al que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero él comenzó un movimiento importante a nivel universitario en Concepción. Y de ahí se trasladó ese movimiento prácticamente a todo el país,
con una estrategia bastante eficiente, un movimiento que se llamó Águilas. No sé si todavía tiene presencia ese movimiento, pero ese movimiento, a lo largo de alcanzar personas, universitarios, jóvenes, con el afán de predicar a Jesucristo en un tiempo también adverso, logró diseminarse por todo el país, extenderse por todo el país, y luego pasó, digamos, podríamos decir que evolucionó o creció al área también de la política. Puedo decir que gracias a ese movimiento, a que ellos se atrevieron, hoy día tenemos también algunos hermanos o hermanas, específicamente la diputada Francesca Muñoz, quien es parte del Parlamento ahora. Entonces, es por causa de ese esfuerzo, de ese atrevimiento, en un momento que la Iglesia no se involucraba en política. Ellos se atrevieron. Bueno, ese movimiento ha ido evolucionando, ha ido creciendo y se convirtió hace muy poco en el Partido Conservador Cristiano. Ese Partido Conservador Cristiano, cuya presidenta es la hermana Antares Varela, quien a su vez está hoy día siendo candidata a senadora, me parece que por Concepción. Si no lo es, me han de corregir. Pero este movimiento y ahora partido político conservador cristiano, muchos critican por qué se mete en política, por qué toma una posición de tal o cual forma, pero sin duda que hay detrás de estas personas, a quienes he tenido el gusto de conocer a varios de ellos, de que hay un afán por instaurar el reino de Dios, es decir, predicar el evangelio en todo nivel, en todo lugar y a toda hora. En ese sentido, podemos felicitar al Partido Conservador Cristiano porque hoy día ha hecho alianza en estas elecciones con el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast. El Partido Conservador Cristiano y el Partido Republicano forman el Frente Social Cristiano. Por lo tanto, al ir terminando esta conversación, este comentario, yo quiero decirles que, por la gracia de Dios, hoy día podemos mirar nuestra papeleta cuando nos toque ir a votar y vamos a poder ver una alianza entre el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano, que se llama Frente Social Cristiano. Entonces, muy fácil para nosotros poder buscar entre aquellas personas que están siendo parte de esta alianza, de este pacto entre el Partido Conservador Cristiano y el Partido Republicano, que son personas que defienden nuestros mismos valores. Obviamente hay matices, en la política necesariamente hay matices, pero si queremos ir al menor error, obviamente que yo promuevo que busquemos en la papeleta el Frente Social Cristiano, y de ahí busquemos aquellos candidatos que van a estar en su región, ya sea para senadores, diputados o consejeros regionales. Entonces, es importante, es necesario decirlo, difundirlo. Quizás para muchos será muy atrevido, pero este es el tiempo en que no podemos dejar pasar la oportunidad de decir qué es lo que nosotros pensamos, por qué estamos involucrados, y no hay ningún texto en la Escritura que nos prohíba involucrarnos en la política en el tiempo de hoy. Todo lo contrario, toda la Biblia gira en torno a la intervención divina en los diferentes países. De hecho, Jesús mismo terminó derribando a través de su presencia activa, terminó destruyendo un tremendo imperio, el imperio romano. Entonces, hay razones de sobra para pensar que en nuestro país, hoy día en Chile, necesitamos despertar, reaccionar, los cristianos, los evangélicos, y saber que debemos con conciencia, en el espíritu, poder votar y buscar a aquellas personas que están pensando y actuando como nosotros. Bueno, como dije al principio, puedes seguirme en este canal de YouTube, Leobaldo Chea, en el Facebook, también con mi mismo nombre, mis amigos, todos bienvenidos a poder seguir escuchando. Tendremos entrevistas, tendremos otros comentarios, hablaremos de los candidatos también.
Y por favor, no te olvides de poner un me gusta, darle a la campanita y recuerda, esto es una opinión, por cierto, es una opinión que está buscando seriamente el centro de la voluntad de Dios, y el propósito de esta opinión es que cuando tú tengas, que tú, digamos, puedas pensar sobre lo que estaba hablando y orar al divino consejero y recibir conforme a la luz poderosa que te puede iluminar. A Dios sea la gloria, a su pueblo sea otorgada la victoria. Gracias por escucharme en este directo. Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 22 horas. Les habló Leobaldo Chea.